El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Día grande. Aunque ustedes no lo crean, aunque sea más importante el Día de la Madre, que también es importante que el Día del Padre, pero hoy es el Día del Padre. Y la pregunta, ¿quién inventó el Día del Padre? El Día del Padre es un día no solamente para honrar a nuestro padre, sino a todos los hombres que actúan como figura del padre. Celebrar a los padrastros, a los tíos, a los abuelos, y en general a la figura paterna, ya que todos son acreedores a que se les celebre el Día del Padre. Pero, ¿sabes cuál es el origen e historia de este día? Aquí te lo contamos. Empecemos. El Día del Padre se celebra en muchos países y es recordado en todo el mundo en fechas muy distintas. La idea de celebrar el Día del Padre surgió en el año 1910, y fue encabezada por Sonora Smartdog, una estadounidense que intentaba, de alguna forma, hacer que el papel de los padres en la sociedad fuese destacado, especialmente de aquellos padres que, como el suyo, cumplían el rol de padre y madre, en la educación de sus hijos, desde la hora de levantarse hasta la hora de acostarse. William Dodd, un veterano de la Guerra Civil estadounidense que enviudó al fallecer su esposa mientras daba a luz a su sexto hijo, se quedó solo y sin apoyo al asumir la tarea de cuidar y educar a sus 6 hijos en una granja al este del estado de Washington. En razón de eso, Smartdog vio en su padre un hombre valeroso, cariñoso y desinteresado, que había realizado todo tipo de sacrificios para sacar adelante a su familia. Al principio, ella intentó señalar el 5 de junio, fecha del cumpleaños de su padre, como el día de fiesta por los padres, pero no encontró apoyo. En 1915 el proyecto seguía firme y se sugirió que cada familia celebrase el Día del Padre con toda libertad. Así en 1972 se oficializó el tercer domingo del mes de junio para brindar su homenaje a los padres. A partir de este instante, la celebración se extendió rápidamente a Europa, América Latina, Asia y África. Al principio, el Día del Padre tenía carácter puramente familiar y no comercial. No obstante, con el paso de los años, las tiendas empezaron a sacar partido del tema, a promover y vender productos especialmente dirigidos a los padres, lo que llamó la atención de muchos hijos agradecidos, que encontraron ahí una forma de expresar el afecto a sus padres por medio de un regalo. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te... Hoy se cumplen 1117 días del cruel ataque e invasión de Rusia a Ucrania. 3 años y 22 días. Hoy ya es miércoles 19, estoy bueno yo hoy. El 19 de marzo, Día del Padre de 2025. Vamos con las efemérides del día de hoy, 1812. Las Cortes de Cádiz proclaman y juran la Constitución española, popularmente conocida como la Pepa, por ser proclamada el día de San José. Y en 1863 se realiza la botadura de la fragata Tetuán, primer barco acorazado construido en España. Un día como hoy, también un 19 de marzo de 1882, se coloca la primera piedra del Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, obra cumbre de Gaudí. Y en 1913 es la guerra de Marruecos, tropas españolas ocupan Tetuán. En 1944, Segunda Guerra Mundial, los alemanes ocupan Hungría. Y un día como hoy, en 1945, don Juan de Borbón hace público un manifiesto en el que propone la instauración de la monarquía constitucional en España. Un día como hoy también, en 1964, se inaugura el túnel del Gran San Bernardo, que une Suiza con Italia con casi 6 kilómetros de longitud
y es el primero de los abiertos en los Alpes. Y en 1995, un día como hoy, el jugador de baloncesto Michael Jordan anuncia su vuelta a la competición con el lacónico "Estoy de vuelta". En 2002, las Brigadas Rojas asesinan en Bolonia al asesor del ministro italiano de Trabajo. Y en 2013, el Papa Francisco comienza su pontificado con una misa solemne ante más de 200.000 asistentes. Bueno, ya saben que el santoral de hoy es San José, que es el Día del Padre, José y Marcos. A los José y a los Marcos, muchas felicidades. Comenzamos por internacional y Putin y Trump acuerdan cesar los ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas durante 30 días. Eso es, lo que Trump buscaba era un alto el fuego inmediato de 30 días, pero lo único que ha obtenido en esta llamada con Putin es una tregua energética, dejar de atacar ese tipo de infraestructuras y la voluntad de empezar a negociar los siguientes pasos. Una tregua en el mar, un alto el fuego total y, por último, la paz. Aquí en la Casa Blanca dicen que esas conversaciones van a empezar de inmediato en Oriente Medio. Lo que no dicen es si Zelensky está invitado, ni tampoco si durante la llamada de hoy con Putin han hablado sobre cómo repartir el territorio cuando acabe la guerra, como Trump venía diciendo que harían. Él de momento no ha salido a hablar y la única versión que tenemos de la Casa Blanca es la que han dado en un comunicado. En el Kremlin dicen que Putin ya ha dado la orden a su ejército de detener de manera inmediata los ataques contra las infraestructuras energéticas ucranianas. En esa conversación telefónica, Putin le ha reiterado a Trump su voluntad para resolver el conflicto por la vía diplomática, pero insiste en que tiene que haber una solución a largo plazo y que se tienen que tener en cuenta lo que aquí llaman intereses legítimos de Rusia en materia de seguridad. También le ha explicado a Trump que no se opone a una tregua total, pero dice que durante ese alto el fuego se debe garantizar que Kiev no sigue movilizando a más soldados y que no sigue rearmando a su ejército. Esta tarde en Kiev han sonado las alertas y se han escuchado explosiones. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que se refugien en el metro. También en el Donbass, concretamente en la ciudad de Kramatorsk, donde nos encontramos, hemos escuchado la artillería. Porque lo que Putin ha aceptado no es un alto el fuego total. Para eso exige que Ucrania frene su rearme y que Occidente pare su apoyo militar y de inteligencia. Los últimos movimientos del presidente Zelensky van precisamente en dirección contraria. Hoy está en Finlandia para recabar más apoyo militar y más inversión para la industria militar ucraniana. No solo Ucrania, también Europa teme ceder a la exigencia de Putin y que esto deje en una situación de indefensión a este país en caso de que ellos sí suspendan sus planes militares, pero Rusia aproveche este tiempo para incrementarlos y rearmarse. If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war. Si Europa quiere evitar la guerra, debe prepararse para la guerra. Lo ha dicho hoy la presidenta de la Comisión Europea, poco antes de esta reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump, en vísperas de presentar el plan de defensa. Para 2030, ha dicho, Europa tiene que tener una defensa fuerte y disuasoria. De cómo conseguirlo van a hablar los 27 en una cumbre este próximo jueves, en la que van a pedir acelerar esa preparación en los próximos 5 años. Por otro lado, Israel rompe la tregua en Gaza con ataques masivos que dejan más de 400 muertos. Pues Israel no da marcha atrás. Mientras tanto, Benjamín Netanyahu ha asegurado esta tarde que el ataque con el que ha roto el alto el fuego en Gaza es solo el principio. El bombardeo ha matado a 400 personas y ha dejado cientos de heridos. Almudena Ariza.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Israel ha dicho que ese bombardeo de la pasada madrugada, como decíais, con más de 400 palestinos muertos, casi 200 de ellos niños, no ha sido el ataque de un solo día, que esos ataques van a continuar. Lo ha dejado también claro esta misma noche en un discurso. El primer ministro Netanyahu dice que va a seguir la presión militar contra Hamás hasta que libere a todos los rehenes. Han hablado precisamente en las últimas horas los familiares de esos secuestrados. Dicen que Netanyahu les ha abandonado, que ha tirado la toalla, que los va a sacrificar, y exigen al primer ministro que detenga los bombardeos y que retome la tregua. Por otra parte, esta noche han sonado las sirenas antiaéreas aquí en Israel en varias ciudades después de que se haya interceptado un misil lanzado desde Yemen. Y es que, como recordaréis, los rebeldes hutíes de Yemen, que reciben el respaldo de Irán, han prometido vengar los bombardeos en Gaza. Cientos de familias han comenzado de nuevo a desplazarse hacia no saben dónde. El ejército israelí ha ordenado nuevas evacuaciones tras el bombardeo masivo de la pasada madrugada. Aviones de combate lanzaban ataques en toda la franja, matando a más de 400 personas, casi 200 de ellos niños y muchos bebés. Una operación militar aprobada por Estados Unidos y en la que han muerto también varios líderes de Hamás. El mundo entero es injusto. Estos son niños y esta de aquí es una niña, dice desgarrado este hombre. Muchos han muerto abrasados tras incendiarse las tiendas de campaña. Las morgues se han llenado de cuerpos y los hospitales están repletos de heridos y sin medios para atenderlos. Y solo hay 7 hospitales operativos. No podemos atender tantas lesiones, asegura este portavoz médico. Israel afirma que no ha sido ataque de un solo día, sino que la ofensiva continuará para obligar a Hamás a liberar a los rehenes. La extrema derecha israelí aplaude sin paliativos los bombardeos. El líder radical Ben Gvir dice que volverá al gobierno tras haber dimitido en protesta por el alto al fuego. De momento, la tregua parece aniquilada. El presidente del Gobierno acaba de condenar en redes sociales el ataque de Israel sobre Gaza. Pedro Sánchez lo ha resumido en 3 palabras: atroz, triste e inaceptable. Y Alemania aprueba una reforma histórica de su constitución para aumentar el gasto en defensa. Bueno, pues mientras tanto los países se están preparando para reforzar su defensa. Alemania ha aprobado hoy una reforma constitucional que es histórica porque el gasto en defensa se deja fuera del límite de endeudamiento. Ha salido adelante en el Bundestag con una holgada mayoría. La reforma se considera en Alemania uno de los mayores experimentos financieros desde la posguerra, un viraje histórico en la tradicional política de austeridad del país para permitir un rearme casi sin restricciones y para estimular la economía con esa inversión de 500.000 millones de euros en infraestructuras. El probable próximo canciller Merz dice que espera que este sea el primer paso para una defensa común europea y los socialdemócratas defienden también el pacto diciendo que Estados Unidos se ha vuelto impredecible. El texto debe pasar ahora por la Cámara Alta, que votará su aprobación el viernes. Bueno, y una noticia importante, en España el Congreso da el primer paso para rebajar la tasa máxima de alcohol al volante tras la abstención del Partido Popular. Se trata de una proposición de ley del PSOE y ha salido adelante con el único voto en contra de Vox. Si finalmente se aprueba, que va en esa línea, la modificación se va a reducir la tasa máxima que estaba de alcohol para la conducción del 0,5 al 0,2. Y el gobierno aprueba la reforma de la ley de extranjerías tras pactar con Junts el reparto de menores migrantes. Desbloquear este acuerdo en medio del drama migratorio ha costado meses. Estamos ante un hito en defensa de los derechos humanos. Y lo consiguen gracias al apoyo clave de Junts, que ha pactado, dicen, la acogida en Cataluña de entre 20 y 30 menores frente a los 700 que, según ellos, irían a Madrid. Aquest acord el que fa és corregir aquesta desigualtat històrica. Ellos en julio tumbaron la reforma. No se aprueba. Uniendo sus votos al PP, que sigue en el no. Se va a aplicar, digamos que el algoritmo de la desigualdad y la xenofobia para determinar cómo se va a llevar a cabo un reparto de menores como si fueran paquetería. Y ponen condiciones para aceptarlo. Si el gobierno no pone medios ni financia la acogida de estos menores, las autonomías del Partido Popular no podrán colaborar. Pero el presidente canario, que gobierna con ellos en las islas, les pide lealtad. Yo espero y deseo
que un partido que quiere gobernar España tenga altura de miras para no obstaculizar ni entorpecer la aplicación de una norma. Ahora el PP tiene que decidir de qué lado está, insiste el gobierno. ¿Cuál es el Alberto Núñez Feijóo de ahora? Si es el de ahora que está atado por Vox y atado a Vox, o es el que decía que iba a acoger a menores a pesar de las amenazas de Vox. Porque si ahora no los acoge, es que esas amenazas han surtido efecto. En Vox, de hecho, creen que el PP les ha copiado su discurso. Celebran que Génova haya avalado su pacto de presupuestos en Valencia, que contempla, por ejemplo, la devolución de menores migrantes. Parece ser que ha visto la luz. Confiemos que no sea algo circunstancial y que no intenten soplar y sorber a la vez y que dejen de estafar a los españoles y de verdad se pongan a conformar la alternativa. Y en este tuit Abascal recordaba hoy cuál es su propuesta: devolver a los menores a Marruecos con sus padres y su rey. Y punto. Y el gobierno de España va a destinar 100 millones de euros a las comunidades para el reparto de menores migrantes. El ministro Ángel Víctor Torres, responsable de la Comisión Interministerial sobre Inmigración del Gobierno, ha presentado en rueda de prensa las líneas básicas del Real Decreto Ley. Por otro lado, Fernando Clavijo ve el acuerdo de menores migrantes un triunfo para Canarias e insta al Partido Popular a no entorpecer. En rueda de prensa ha solicitado igualmente lealtad institucional a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Y los pasajeros aéreos internacionales siguen aumentando en Canarias. Han aumentado 1,43 millones en febrero. Supone casi un 3% más que el mismo mes del año anterior. En el conjunto del país la subida no era de un 3, ha sido de un 8,4%. Y atentos con esta noticia: Canarias, la comunidad donde más desapariciones se denunciaron en España. 1 de cada 4 casos registrados en 2024 se produjo en las islas, según datos del Ministerio del Interior. Canarias fue el año pasado la comunidad autónoma donde más desapariciones de personas se denunciaron en España, hasta el punto de que representa una cuarta parte. Total 4.502 desapariciones sobre un total de 16.147, total un 27,8%. Ello coloca a las islas por delante de comunidades que triplican su población, como Madrid, donde se denunciaron 4.434 casos, o que casi cuadriplican su censo de habitantes, como Cataluña y Andalucía, donde se notificaron 3.622 y 3.443 desaparecidos. Nota curiosa: Canarias, el lugar donde más gente desaparece. Bueno, y la nota musical, un día como hoy, un 19 de marzo, pero desde 2013, el cantante norteamericano Justin Timberlake lanza su tercer disco de 2020, Experience. Push your love, girl, ain't you? Yeah, just my little push of love, girl. Now, hey, little mama, I love this highway on too, and I know that your supply won't run out anytime soon. You gave me a taste, now I know that there's no getting off you. Cloud of loving you. Now you got me hopped up on that. So I wanna see the baby.
push of love, girl. Ain't you? Yes, yeah. Just my little push of love, girl. Ain't you? Since you came around, I've been living a different life, and I don't wanna come down from this love I got on high. And people call me a user, but I want you to go on and use me too. Nothing else will do. Capital Radio.